Buenas tardes a todos, bienvenidos a la parte 5, el capítulo final del libro de Jonás en esta noche. Antes de empezar, quiero que cubramos algunos anuncios y que también algún recordatorio. Y el anuncio es que mañana es Viernes Santo, entonces quiero que seamos capaces de participar en ese Viernes Santo juntos como iglesia, sabiendo que no estamos en un único lugar, pero podemos hacer la Santa Cena desde casa. Así que voy a enviar un mensaje después, quizás mañana, porque aún seguimos mirando algunos detalles sobre cómo hacerlo de la mejor manera, pero quiero que podamos participar en esta Santa Cena juntos, así que nos vamos a reunir mañana online de 5 minutos, donde podemos compartir un recordatorio, un ánimo sobre ese sacrificio que Jesús hizo mañana, sabiendo que ese viernes es un día que recordamos el sacrificio de Jesús. Eso es lo que hizo nuestra salvación posible, es lo que hace nuestra relación con Dios posible. Así que mañana vamos a celebrar la Santa Cena juntos. Si tienen pan y la copa en casa, tómalo. Si no, coge algo que puedas tomar y beber. Dios no está tan preocupado sobre tener exactamente los ingredientes correctos, sino sobre nosotros haciendo lo que representamos en esa Santa Cena, la razón por la que lo hacemos, ese recordatorio del precio que Jesús pagó. Así que quiero animarte, si puedes participar mañana y estar esperando ese mensaje que vamos a enviar por WhatsApp, y vamos a estar buscando esa oportunidad. El recordatorio es que quiero recordarte de seguir dando, seguimos funcionando como iglesia, incluso aunque no nos reunimos en el edificio en estos momentos. Quiero animarte a seguir siendo fiel con lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser fieles con nuestro 10% de lo que Él trae a nuestra vida, y quiero animarte a seguir demostrando tu fe a Dios. Eso nos capacita para poder seguir avanzando, nos capacita para poder seguir haciendo lo que hacemos como iglesia. Así que quiero animarte a seguir siendo fiel con lo que Dios nos ha dado. Quiero comenzar esta noche con un ejemplo, una imagen, una ilustración de lo que muchos de nosotros hemos visto. Si alguna vez has estado en una tienda, en un supermercado, has visto ese niño que no obtiene lo que quiere, y muchas veces ese niño pide por caramelos, por golosinas, y los padres le dicen no, no, no. Y entonces llega un punto donde ese niño cae al suelo y empieza a quejarse, a gritar, y lo llamamos un berrinche. Y esto es, el niño no tiene lo que quiere, así que actúa de esta forma para intentar conseguirlo, intentar conseguir la atención de sus padres y que ellos hagan lo que él quiere. Y todos lo hemos visto. Si tienes hijos pequeños, igual quizás lo has experimentado también. Y es un momento de frustración como padre, porque el hijo intenta conseguir algo que tú ya les dijiste que no debía tener. Entonces tú sientes esta presión desde fuera de darles lo que quieren simplemente para que se callen. Y vamos a ver esta noche en el texto de hoy que muchas veces cuando elegimos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, esto nos hace tener esta misma emoción, esta misma situación que ese niño con el berrinche. Nos enfadamos con la situación, nos enfadamos con Dios, y ese momento de ese temperamento, ese niño está enfadado con los padres porque los padres no le están dando lo que él quiere. Y está esta batalla de voluntades que toma lugar, la batalla entre la voluntad del niño y la voluntad del padre. Y eso es lo que vamos a ver esta noche en este capítulo, en el libro de Jonás. Si no tenemos cuidado, podemos parecer este niño cuando no obtenemos lo que queremos. Podemos empezar a sentir este enfado con Dios. Y es especialmente importante cuando Dios nos llama a hacer cosas que son difíciles o parecen imposibles, o cosas que no queremos hacer. Y si no tenemos cuidado, podemos permitir que nuestra voluntad se sobreponga a la de Dios. Y eso nos lleva a esta batalla de voluntades, donde estamos enfadados con Dios. Nos encontramos en el capítulo 4, en esta semana 5 en el libro de Jonás. Y esta es la última semana, el último capítulo del libro. Y es algo importante para mí que hagamos esta serie. Porque muchas veces cuando pensamos en el Dios del Antiguo Testamento, cuando la gente empieza a enfocarse en el Dios del Antiguo Testamento, ven a Dios como se representa como un Dios enfadado y esperando derramar su ira y su juicio sobre la gente por el pecado. Y muchas veces podemos enfocarnos en Dios disciplinando a la gente de Israel, y podemos olvidar que el mismo Dios al que servimos hoy es
el Dios que estaba en ese tiempo. Su preferencia siempre ha sido mostrar misericordia, gracia y compasión. Él siempre ha sido un Dios de misericordia, gracia y compasión. Y este siempre ha sido su deseo, el poder derramar esos atributos que Él tiene. Y podemos ver esto demostrado en Jesús cuando Él caminó por esta tierra. Él le dijo a los apóstoles, si me han visto a mí, ustedes han visto al Padre. Cuando ves la vida de Jesús, cómo vivía en esta tierra, puedes ver a Dios, nuestro Padre, como un Padre de misericordia, compasión y gracia. Y creo que esto se revela en el libro de Jonás. Vemos ese Dios de misericordia, gracia y compasión hacia los habitantes de Nínive, hacia la gente que estaba en el barco con Jonás y, más importante, con Jonás en sí mismo. El tema central es que la compasión de Dios y su mensaje de salvación es para todos. Eso es importante que entendamos. La compasión de Dios se extiende a todos en todas partes. Y el versículo principal está en Jonás 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este era el deseo de Dios desde el principio. Él no quería destruir Nínive. Él quería que ellos se arrepintieran y se volvieran a Él. Hace unas semanas atrás hemos hablado sobre el hecho de Jonás hablando a la gente de Nínive, y él sentía superioridad sobre ellos, y había dos factores que le llevaron a rechazar el llamado de Dios. Vemos cómo esos prejuicios nos pueden limitar de obedecer el llamado de Dios. Cuando prejuzgamos a la gente, como Jonás a los de Nínive, pensamos que la gente no es digna de la misericordia de Dios. Y a veces podemos sentirnos así, que alguien no es digna de ser llamado o ser salvado por Dios. Y Jonás hizo lo mismo. Les miró y dijo, son paganes, brutos, ellos son enemigos de Israel y no merecen la salvación de Dios. Y el capítulo 1 termina con un Jonás apático que está forzando a los navegantes a tirarlo al mar. Y entonces vemos en el capítulo 2 lo que llamo un arrepentimiento de medio corazón. Ese pez lo había tragado, y es de medio corazón porque dentro del pez no venía un arrepentimiento de su corazón. Y el capítulo 2 está lleno de palabras bonitas, se ven geniales, es la fórmula que parece correcta para decir un arrepentimiento, pero no es un cambio de corazón, porque al final él sigue viendo a Dios como la razón de la situación y no su desobediencia. Él sigue viendo a Dios como parte del problema y no parte de la solución. Cuando yo digo que no era un arrepentimiento genuino, me refiero a que su corazón no había cambiado. Él no se había arrepentido, simplemente sentía que Dios lo había encontrado así. La semana pasada hablamos del capítulo 3, de que la misericordia de Dios alcanzó a Jonás por segunda vez. Esto es increíble para mí, un profeta que era rebelde. Se le fue dada una segunda oportunidad y el llamado de Dios. Vemos a los de Nínive respondiendo el llamado de una forma dramática. Todos respondieron, desde el rey hasta el más pobre, todos respondieron al llamado y al mensaje. Y vemos que Dios hace lo que Él siempre deseó hacer, el arrepentirse de destruir esa ciudad. Y este era su deseo desde el principio. Y hoy en el capítulo 4 vamos a ver tres cosas: el temperamento de Jonás, las lecciones de Dios a Jonás, y que al final la misericordia de Dios es para salvar a aquellos que han sido perdidos. Y vamos a empezar hoy leyendo el capítulo 4, versículo del 1 al 4. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien al enojarte tanto? Qué forma tan interesante de empezar el capítulo. Dice que en este lugar Jonás estaba muy enojado y se apesadumbró. ¿Qué es lo que hizo enojarse a Jonás? El hecho de que Dios muestre misericordia. ¿Puedes creerte esto? Un profeta que está enfadado con Dios por cumplir con su propia palabra. Un profeta que está enfadado con Dios porque Dios cumplió con su promesa. ¿Puedes imaginarte un predicador que
no está contento de que el 100% de las personas a las que predicó respondieran. Lo digo como pastor. Si el 100% de las personas responden al llamado de rendir su vida a Dios, yo no estaría enfadado, pero Él lo está, porque Dios había cumplido su palabra de no destruir la ciudad, porque este es el deseo de Dios desde el comienzo. Cuando vemos que dice que Jonás estaba enfadado, no quiero que pienses que simplemente estaba molesto con Dios. La palabra aquí en el lenguaje original significa estar furioso, significa estar ardiendo en ira. Y esto se describe de una forma muy profunda. Este enojo es extremo. Y la misma palabra se usa en Génesis en relación al enojo que Caín tuvo en contra de Abel, ese odio que le llevó a matar a su propio hermano. Así que este es el nivel de enojo que tenía este profeta hacia Dios. Y para mí esto me asombra, que un profeta que tiene ese nivel de enojo hacia Dios, pero lo que aún me sorprende más es que Dios no respondió a Jonás, este profeta rebelde, con el mismo enojo. De hecho, no respondió con ningún enojo. Él le dio una segunda oportunidad para poder responder a su llamado en el último capítulo. Y en este capítulo podemos ver que Dios sigue siendo paciente y tiene gracia para llevar a Jonás donde él debe estar, para reconocer lo que está en su corazón. Vamos a continuar. Jonás describe a Dios de esta forma y dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él conocía el carácter de Dios. Y para mí es una locura que Jonás tenía una teología perfecta. Él conocía el carácter de Dios, tenía un perfecto conocimiento de quién era Dios. Pero sus voluntades no eran las mismas. Cuando nuestra voluntad y la voluntad de Dios no están alineadas, usualmente respondemos con enojo hacia Dios y enojo hacia nuestra situación. Dios no es un Dios que echa un castigo inmediato cuando hacemos el mal. De hecho, muchas veces nos da oportunidades para que nos volvamos a Él, porque su deseo es mostrar misericordia y gracia, para que podamos responder a su bondad y arrepentirnos. Él nos da oportunidad para responder a su mensaje de arrepentimiento. Jonás conocía a Dios. Él conocía el carácter de Dios. Él conocía la voz de Dios. De hecho, conocía la voluntad de Dios, lo que Dios quería que él hiciera en esa situación, porque Dios ya lo había dicho. Pero no conocía o no tenía el corazón de Dios. Y esto es lo que puede ocurrir cuando nos compartimos el corazón de Dios. Podemos tener toda la teología correcta, usar todas las palabras correctas, pero cuando nuestro corazón no es el mismo que el corazón de Dios, nuestra teología se convierte en peligrosa y puede dañar la vida de los demás. Podemos tener todos los versículos correctos y memorizarlo todo, pero si nuestro corazón no encaja con el corazón de Dios, con el latido, podemos empezar a enojarnos con los demás. Y esto es lo que ocurría en la vida de David. David estaba muy lejos de ser una persona perfecta. De hecho, cometió muchísimos errores. Y la Biblia se refiere a David de esta forma. El rey David era llamado un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Otras traducciones dicen un corazón que latía con el corazón de Dios. La Biblia describe a una persona que incluso que no era perfecta, tenía las mismas motivaciones internas que Dios tenía hacia la gente. David no era perfecto, pero él sabía lo que le daba a Dios la mayor motivación o la mayor emoción o ánimo, lo que realmente llevaba el latido del corazón de Dios, y era la compasión hacia los demás. Esto era lo que entendía David. Y esto es lo que espero que entendamos, que puedes tener toda la teología correcta y conocer todos los versículos de la Biblia, pero si tus latidos no van al mismo tiempo que los latidos de Dios, tus palabras, tu conocimiento puede herir a los demás. Así que quiero animarte a poner tu entendimiento de teología y tu conocimiento de Dios con el mismo corazón que Dios tiene, de misericordia, compasión y gracia. Vamos a continuar leyendo. Y Jonás decía: por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él estaba en este momento, estaba tan enfadado con Dios,
que pensaba que era mejor que muriese en vez de vivir. Él estaba tan enojado porque Dios había mostrado misericordia a ese pueblo que él decía que es mejor para él morir. Yo lo llamaría que ser un exagerado, una reina del drama. Una reina del drama es alguien que siempre exagera y hace todo súper dramático. ¿Realmente quería morir? Lo dudo. Pero él estaba intentando dar palabras a este temperamento que tenía, estar enojado con Dios. ¿Y cómo responde Dios? Dios le hace esta pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Diciendo, ¿está bien que te enfades? ¿Es correcto? Y son estos momentos donde esto me ocurría a mí cuando yo era un niño, donde yo tenía un momento muy temperamental en el supermercado y mi madre respondía y me daba, simplemente esperaba hasta que yo me calmara y me hacía esta pregunta. ¿Ya terminaste? ¿Es todo? Y lo que realmente estaba preguntando es, ¿tu temperamento, tu gran chillerío ayudó? Esto es lo que Dios le está diciendo a Jonás. ¿Realmente todo eso ayudó? ¿Resolvió algo? Porque Dios nos hace preguntas así. Le hizo a Jonás esta pregunta y nos hace a nosotros preguntas como esta. Lo hace para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y quiero ayudarte. Dios no hace preguntas porque necesita información. La Biblia dice que Él ya sabe lo que está en el corazón del hombre. La Biblia dice que Él ya sabe antes de que ocurra. Que Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero Él nos hace preguntas, le hace preguntas a Jonás. ¿Haces bien en estar enfadado? Para revelarle a Jonás. Él quiere que Jonás viera lo que hay en su propio corazón, porque Dios ya sabe lo que hay ahí. Y son preguntas que revelan. Por ejemplo, con Adán y Eva. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Él sabía que estaba desnudo. Pero Él quería que ellos vieran. Que él entendía lo que había en su corazón. La misma pregunta que Dios hizo a Caín cuando mató a Abel. ¿Dónde está tu hermano, Abel? ¿Y qué has hecho? Son preguntas que revelaron a Caín lo que había en su corazón. El mismo tipo de preguntas que Jesús hizo a Judas. Estás traicionando al Hijo de Hombre con un beso. Dios hace preguntas en esta vida. Y las hace no porque quiere conocer la respuesta, Él ya las sabe. Él las hace para que nosotros podamos responderlas y se nos revele a nosotros mismos lo que realmente está en nuestro corazón. Porque es ahí donde realmente entendemos que lo que hay en nuestro corazón, que permitimos a Dios transformar nuestra vida. Vamos a continuar leyendo. Jonás 4, versículos del 5 al 9. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte de la vida. El mismo tipo de enojo que tenía antes. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Seguimos viendo esta actitud, este chillerío de Jonás. Pero nos dice que cuando Jonás salió de la ciudad, preparó una enramada y esperó para ver qué le iba a pasar a la ciudad. Este hombre conocía a Dios, conocía el corazón, la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer, conocía el mensaje que Dios había profetizado. Y vemos cómo él sabía que si los de Nínive se giraban hacia Dios, él iba a ser compasivo. Y ese enojo seguía llevándolos a querer ver la destrucción de Nínive. Y podemos recordar que históricamente esta gente eran enemigos de Israel, no se llevaban bien. Entonces Jonás seguía esperando, Señor, yo sé que si ellos se arrepienten, pero yo sigo esperando que tú destruyas la ciudad. Y esto para mí es una locura, porque él sabía el deseo de Dios de mostrar compasión. Y él seguía esperando en su corazón, porque su deseo no era el mismo de Dios. Él esperaba que Dios destruyera la ciudad.
Y Dios, en su gracia, la Biblia dice que Dios hizo crecer una planta y la cual creció sobre la cabeza de Jonás para darle sombra. Dios seguía cuidando a Jonás. Jonás fue rebelde hasta este punto y solo había obedecido a Dios de una forma bastante dudosa y no se había arrepentido del todo, pero la gracia y misericordia de Dios seguía estando hacia Jonás. Y esta proveyó una planta para darle sombra. Incluso que Jonás estaba esperando lo opuesto de lo que Dios quería hacer, la gracia de Dios sigue ahí para cubrir a Jonás. Y después la siguiente mañana, así como Dios hizo venir a ese pez y hizo crecer esta planta, Dios hizo que un gusano venga y destruya esa planta. Y después un viento recio vino y hizo que su vida aún sea más miserable. Pero Jonás estaba muy alegre, dice la Biblia, por esta planta. Este fue un momento de gratitud de Jonás. Y para mí es una locura, porque no es un momento de gratitud hacia Dios. Todo lo que Dios había hecho por Jonás, toda la gracia, misericordia, la compasión que Él le había extendido. Y Jonás en este momento está agradecido por algo que es tan carnal, tan terrenal, una planta que le da sombra. Y yo me pregunto cuántas veces somos culpables de lo mismo. Todo lo que Dios hace por nosotros y ni siquiera lo reconocemos. Y estamos tan emocionados y contentos por algo tan trivial de este mundo. Así que Dios permite que esta cosa trivial, esto terrenal, pase, que llegue a nada, para que Él pueda tener la atención de Jonás. Porque esto es donde quería tener a Jonás, tenerlo cara a cara, contacto, para que Jonás pueda reconocer lo que hay en su corazón. Y Dios le hace esta pregunta reveladora. ¿Has hecho bien en enojarte? Dios por segunda vez le hace esta pregunta a Jonás para revelar lo que hay en su corazón. Y Jonás quiere justificar su enojo. ¿Y cuántas veces hemos sido culpables de lo mismo? Intentar justificar nuestro enojo hacia Dios. Intentar justificar nuestro enojo a la situación. Pero en su enfado, Jonás cometió los mismos errores que lo hacen mucha gente que se enoja con situaciones. Y cada una de estas decisiones le pone en una peor posición en de la que estaba antes. Primero renuncia. Él renuncia de hacer nada. Él simplemente renuncia de intentar escuchar a Dios. Segundo, se separa de los demás. Él se va de la ciudad, se va solo para estar lejos de todos. Y por último, se convierte en un espectador. Es posiblemente una de las cosas más peligrosas para que un cristiano haga. Un cristiano que es un espectador, no es activo en lo que Dios le está llamando a hacer. No es activo en obedecer lo que Dios le pide que haga. No es activo en hacer nada. Simplemente se sientan y dejan que alguien haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero lo hacen porque están enojados con Dios, se sienten engañados, se sienten como si Dios les hubiera mentido y están molestos. No dejes que el enojo de la situación te lleve a ser un espectador en lo que Dios está llamando a la iglesia a hacer en este mundo. Dios quiere que participes en su voluntad, en su obra aquí en este planeta. Y vamos a terminar. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le pregunta a Jonás, le dice, ¿de verdad tienes piedad? ¿Te da lástima esta planta? Dios empieza con esta lección que quiere darle a Jonás, demostrarle lo que es realmente en su corazón. Y Él quiere que él entienda el mismo sentimiento que Jonás sintió con esa planta. Es lo que Dios sintió todo este tiempo hacia la gente que estaba en Nínive. Y Él decía que sentía tanto lo de esa planta. Y cuánto más piedad, cuánto más lástima debo tener yo por los perdidos. Y este es Dios demostrando su compasión.
Y le ha dado a Jonás esta lección objetiva con este ejemplo de qué significa realmente mostrar piedad o lástima o gracia con la gente. ¿Cuánto más debería yo tener lástima por Nínive? ¿Cuánto más yo debería estar preocupado por la destrucción de ellos? Gente hecha a su imagen, incluso que sean asirios, gente que se consideraban enemigos de Israel, gente que le han rechazado. Están hechos a la imagen de Dios, porque ellos han sido creados a la imagen de Dios. Ese deseo más profundo es salvar a aquellos que están perdidos. Su mayor deseo es que ellos rindan su vida a Él, que ellos reconozcan su bondad, gracia y misericordia en sus vidas y puedan rendir su vida a Él. Y Dios responde a Jonás. Le responde mostrándole que es un profeta que realmente no conoce a Dios tan bien como él pensaba. Porque Jonás tenía todos esos buenos atributos, pero su corazón no era el mismo que el corazón de Dios. Su voluntad no era la misma que la voluntad de Dios. Un profeta de Dios que no tenía el mismo deseo que Dios tenía. Y para mí esto es una locura, porque muchas veces queremos descualificar a alguien de ser usados por Dios por no vivir una vida perfecta, porque hicieron esto mal, hicieron lo otro mal. Dios usó a Jonás, un profeta rebelde, para cumplir con su llamado. Y Dios hace referencia a esta gente de Nínive como gente que no diferencia su mano derecha de la izquierda, que no conocen su propio estado depravado en el que están. Ni siquiera saben lo que está bien. Están tan perdidos en su perdición, que no reconocen su necesidad por un Salvador. Están tan perdidos que no quieren que nadie les lleven a la luz. Y quizá esta es la razón por la que respondieron tan pronto, porque estaban esperando conocer de Dios. 120,000 personas. Algunos teólogos creen que este número no es la historia entera, no es la imagen completa. Algunos creen que la referencia de no conocer la mano derecha de la izquierda hace referencia al número de niños que viven en esa ciudad. La Biblia dice que esos niños no conocen la diferencia entre bien y mal, y quizás hace una referencia simplemente a los niños, y más o menos sacando un cálculo de 600,000 personas en esta ciudad. La lección que vemos en este libro de Jonás es que Dios revela su pasión desesperada de traer su mensaje de salvación a todos. Vemos el mensaje de Dios de compasión que se extiende más allá de nuestros prejuicios, que muchas veces nosotros queremos descualificar a la gente de recibir la gracia de Dios. Y Dios los llama como nos ha llamado a nosotros a recibir esa gracia. Y esto nos revela cuánto a menudo descualificamos a la gente de recibir a Dios porque no las aprobamos, porque no creemos que lo merecen, porque no creemos que están cualificados para recibir la gracia, misericordia y llamado de Dios. Si Dios estaba tan determinado en usar a un profeta rebelde que huía, Dios está igual de determinado de usarte a ti para su propósito. Y mi oración y esperanza es esta. Cuando terminamos este último capítulo de Jonás, que tú empieces a permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida, que vayamos más allá de nuestro propio entendimiento carnal, de Dios siendo capaz de usar la vida de los individuos, que permitamos que el Espíritu Santo obtenga la gloria que Él merece, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, y que permitamos a Dios llamar a quien Él llama, y que estemos escuchando la voz de Dios cuando Él nos habla. Yo oro para que tú permitas que el Espíritu Santo mire tu corazón y permites que obre en vida en que quizá tú necesitas perdonar a ciertas personas, gente o individuos. Y es que ese sentimiento te limita a demostrar su compasión. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Que tú mires más allá de alguien que tú sientes que es descualificado, que lo ves indigno.
sino que vayamos, que no caigamos en ese mismo lugar que Jonás, de tener ese corazón, sino tener el corazón de Dios y sus latidos. Quiero animarte. Dios te está llamando a tener esa compasión hacia los demás. Así que les bendigo esta noche. Déjame orar. Padre, te damos gracias por este libro de Jonás. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas en este libro. Gracias por las lecciones que nos muestras tan claramente en las palabras que están en este libro. Gracias por la gracia que demuestras hacia Jonás, que reconocemos que tú nos has dado una segunda, tercera, cuarta oportunidad tantas veces. Y te damos gracias por tu gracia, misericordia y compasión. Oro, Padre, para que cada uno de nosotros aprenda cómo caminar en gracia, en misericordia y en compasión. Padre, oro para que nos dé la revelación de que la gracia y compasión, de cómo se ven, cómo es la misericordia, que nos dé la revelación de qué significa tu bondad, que es la que lleva a la gente a arrepentimiento. Yo oro para que caminemos en amor, gracia, misericordia y bondad hacia los demás. Yo oro, Señor, para que tú abras puertas de ministerio y podemos alcanzar a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Clic. Y el Señor les bendiga nuevamente. Busquen el mensaje que voy a estar enviando sobre tener la Santa Cena juntos mañana en los hogares. Y hasta que podamos vernos de nuevo cara a cara, el Señor les bendiga y que el Señor esté con ustedes.